Buenas chicos, bienvenidos una vez más a la cátedra de física. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que sería la dinámica de los cuerpos, teoría y práctica. Entonces, como es habitual, tomen lápiz y papel para que tomen los apuntes respectivos y así no tengan que estar dependiendo del internet cada vez que quieran consultar algún tipo de duda. Entonces, sin más demora, iniciemos esta unidad. Cuando hablamos de dinámica de los cuerpos, tenemos que definir primero qué es la dinámica. Y es que la dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo producen. Cuando hablábamos de cinemática era algo bastante diferente, porque la cinemática estudiaba el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta qué causa lo producía. Y de ahí se desprendían varios movimientos, lo que sería el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado y cualquier otro tipo de movimiento que entrara dentro de este conjunto. Pero en sí se estudiaba, cuando se hablaba de la velocidad, se hablaba de la distancia, se hablaba del tiempo que tardaba de repente un cuerpo en desplazarse de un punto a otro punto. Cuando hablamos de dinámica no tomamos en cuenta esos elementos, sino qué elemento produce que un cuerpo pueda comenzar a moverse o qué elemento produce que un cuerpo tenga que detenerse. Y justamente cuando estamos haciendo mención a esto, tenemos que definir lo que sería entonces el concepto de fuerza, porque justamente la fuerza es lo que impulsa a un cuerpo a moverse o a detenerse. La fuerza, desde el punto de vista de la física, es todo aquel agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Es decir, una fuerza tiene dos propiedades. Una propiedad que puede ser hacer que un cuerpo se desplace de un punto a otro punto, o bien detener el movimiento de un cuerpo. Un segundo efecto va a ser un efecto deformador, es decir, cambia la forma natural de los materiales. Existen distintos tipos de fuerza. Podemos hablar de lo que sería la fuerza normal, que es una fuerza reactiva a la del peso, la cual iría en dirección opuesta a este. Como podemos observar en la gráfica, la fuerza normal es esta fuerza que se ubica en este punto, en el punto del objeto que ejerce justamente este tipo de acción, mientras que el peso es otro tipo de fuerza pero que va en dirección opuesta a lo que sería la fuerza normal. Se dice entonces que la fuerza normal es perpendicular a la superficie en contacto. Tenemos otro tipo de fuerza que sería la fuerza de roce y se define como la fricción que aparece ante el contacto de dos cuerpos y que adquiere una dirección directamente opuesta a la fuerza aplicada o normal. En este caso, la fuerza de roce es la fuerza que actúa en dirección opuesta a la fuerza aplicada. Imaginen ustedes que quieren empujar una caja o de hecho quieren empujar un vehículo. Siempre va a existir una fuerza de roce que se ubica en dirección contraria a la fuerza que estén aplicando. Existen otros tipos de fuerza, en este caso vamos a hablar de lo que sería la fuerza de tensión. Se genera cuando dos fuerzas opuestas tiran de un cuerpo en direcciones opuestas sin llegar a romperlo. Es aquella fuerza que permite que empleemos, por ejemplo, poleas para mover objetos pesados, entre otros. Entonces vamos a ubicarnos acá en lo que sería una cuerda o una cadena. Esa tensión, esa fuerza que se ejerce en ese material se le conoce como fuerza de tensión. Entonces la fuerza ejercida por la cuerda, cable o cadena se llama fuerza de tensión y se denota con la letra F sub T o T. Finalmente tenemos otro tipo de fuerza que es lo que llamamos inercia. Se trata de la fuerza con la que un cuerpo mantiene su estado de movimiento en la misma dirección de la aceleración. Imaginen ustedes que van en una bicicleta y de momento frenan. Cuando ustedes aplican los frenos, de momento sentirán una fuerza que les va a impulsar a seguir el movimiento que originalmente tenían. A esa fuerza se le conoce como inercia. Imagínense que también van en un autobús, van pendiendo justamente de alguno de los barandales del autobús y cuando este frena, bueno, su cuerpo va a tratar de seguir el movimiento que originalmente tenía el autobús. A ese fenómeno se le conoce como inercia. Y bueno, entre otros tantos tipos de fuerza. Justamente vamos a caer ahora lo que son las leyes de la dinámica o leyes de Newton. Son tres leyes básicas de la dinámica que de alguna manera nos van a permitir ubicarnos en términos de los problemas que podamos ver en torno a estos conceptos. Comenzamos con la primera ley de Newton
o ley de la inercia, justamente tiene que ver con el punto anterior. Todo cuerpo continúa con su estado de reposo, movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de la fuerza impresa a cambiar su posición. En otras palabras, Newton, cuando enuncia esta ley, establece que todo cuerpo mantendrá su estado de movimiento o de reposo, a no ser que exista una fuerza que le obligue a cambiar de dicho estado. Fíjense ustedes aquí que en este gráfico, como el cuerpo está girando en torno a un eje, y si se corta la cuerda, él va a seguir una dirección, digamos que una línea tangencial, una dirección lineal, ¿ok? Hacia donde quizás pueda continuar con su movimiento. ¿Por qué? Porque lo impulsa la propia inercia. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de la dinámica de Newton se llama ley fundamental de la dinámica y establece lo siguiente: el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En otras palabras, la fuerza con la que nosotros queremos hacer que algo se desplace o se detenga será directamente proporcional a la masa de ese objeto por la aceleración que se le quiera imprimir. Eso es lo que define la segunda ley de Newton, que la fuerza va a ser igual justamente, o va a ser proporcional a la cantidad de movimientos que uno quiere efectuar. ¿Ok? En este caso estamos hablando de la masa por la aceleración. Esta fórmula es elemental que la tenga dentro de sus apuntes porque nos va a servir para los problemas que vayamos a resolver. Finalmente tenemos la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Entonces, a toda acción siempre va a ocurrir una reacción que será contraria a la fuerza que estemos aplicando, es decir, será en dirección contraria a la fuerza que se esté aplicando. Imagínense ese sujeto que trata de empujar la pared, esa fuerza es la fuerza de acción, y como respuesta la pared se mantendrá firme y opondrá una fuerza en dirección contraria al sujeto, que se conoce como reacción. Justamente teniendo en cuenta estas tres leyes, vamos a comenzar a ver lo que serían las equivalencias entre las unidades de fuerza, que es muy importante. Sabemos que fuerza entonces, según la segunda ley de Newton, es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Por lo tanto, la fuerza, si hablamos en términos de la masa, se expresa en kilogramos y la aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado, y eso lo hemos visto justamente en lo que fue la cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente variado específicamente, donde podíamos hablar de lo que era la aceleración. Ahora bien, el producto de la masa por la aceleración es lo que define la fuerza, y eso se expresa justamente en Newton. Quiere decir entonces que un Newton equivale a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, dicho esto, Newton es una unidad de medida, pero no es la única, porque también está el kilopondio, tendremos el pondio, tendremos las dinas, y existe esta tablita que observamos acá que permitirá de alguna manera desplazarnos y hacer las conversiones necesarias, ¿ok? Ya sea si queremos llevar de Newton a dinas, o de kilopondio a pondio, o de pondio a dinas. En cualquiera de estas podemos movernos. Entonces, para entender cómo funciona esto, no dejes de ver el siguiente video, donde estaremos viendo ejemplos que permitirán explicar justamente cómo funciona este tipo de tablas y cómo podemos nosotros transformar de Newton, que es la unidad principal de la fuerza, a cualquiera de sus similares. Entonces, chicos, nos vemos en el próximo video.